Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. Call End Time Prophecy News. Da 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 da. First story from Israel. Primera historia desde Israel. The first, lots of amazing stuff happening in Israel this Muchas week. cosas aconteciendo en esta semana. Ayer Look at that. Miren eso ahí. Look at that. Miren esa fotografía. For the first time in 1700 years. Por primera vez en 1700. 1700. En 1700 años. The red heifer has been born in Israel. Una vaca roja ha nacido allá en Israel. It has been certified by the rabbis that it is completely red and unblemished. Y se ha certificado por los rabinos de que es totalmente roja sin ninguna mancha. Why is this important? ¿Por qué eso es importante? Because once that cow is old enough, Porque una vez que esa vaca esté mayor lo suficientemente, they will sacrifice it. ellos las van a sacrificar. They have an altar. Ya tienen el altar They will take the ashes y tomarán sus cenizas and purify the temple. y van a purificar el templo. Now everything is in place, everybody. Ya todo está en su lugar. So get ready. The party is about to happen. Así que prepárese que la fiesta está a punto de comenzar. They need the ashes of the red heifer, so you've got about 2 years. Ellos necesitan esas cenizas de la vaca roja y tomará como Because 2 you años. put the ashes into the water of purification Porque, for the rabbis. porque los rabinos pondrían esas cenizas en el agua de la purificación. Going on to the next news story. En esta otra noticia, There you literally see the city of Sodom. ahí literalmente estás mirando la ciudad de Sodoma. It has been confirmed Ya se ha confirmado. after, I think it's about 13 years of excavation, it is proven that this is the city of Sodom. They found Sodom and Gomorrah. Y ya se ha confirmado que aproximadamente es una excavación de 13 años en esto y han confirmado que esa es la ciudad de Sodoma y Gomorra. And when I emailed out the news on Monday, it is a very thorough story. So if you want the news, send me an email. Y si necesitas las notas del mensaje de las noticias, por favor, mándame un correo electrónico y eso serán el lunes. But look at that, Pero mire todo esto. actually there. And it had sulfur in it. Y encontraron azufre en todo el Because territorio. remember, God sent sulfur down from heaven. ¿Recuerdan que el Señor mandó ese azufre desde el cielo? Going on to the next news story in Israel. Esta otra I historia love de our ellos. president. Y yo amo a nuestro presidente. The President Trump said, El presidente Trump dijo, I'm not going to give any more money to the Palestinians. no le voy a dar más Amen. dinero a los palestinos. Amén. Not until they come to the bargaining table and make a deal. No hasta que ellos vengan y hagan un acuerdo. That's a good thing. Eso es algo bueno. Because our money was going to pay terrorists to kill Israelis. Porque lo que estaba pasando es que nuestro dinero estaba yendo allá a los palestinos para pagar terroristas. Going on to the next news story. This is a bad thing about Paraguay. Eso es algo, una mala noticia de Paraguay. Paraguay has a new president Paraguay tiene un presidente nuevo. who is an idiot. Que ese presidente es un idiota. Okay? He's now moved the embassy from Jerusalem back to Tel Aviv. Él ha mudado la embajada de Paraguay que estaba allá en Jerusalén, la ha movido de vuelta a Tel Aviv. So Israel has closed their embassy in Paraguay. Así que la embajada de israelí cerró allá en Paraguay. This is the part of the all nations against Israel, everybody. Esta es la parte de que todas las naciones se van a poner en contra de Israel. Going on to the next news story. Anti-Semitism this week.
Noticias antisemíticas de esta semana. Anti-Semitism in America is growing greatly. El antisemitismo en Estados Unidos está creciendo muy grandemente. In Michigan, En Michigan there is a woman running for lieutenant governor hay una mujer que está corriendo para gobernadora who says Hamas, this is not a Muslim person, this is a regular American. y esa es una americana regular, ella no es musulmana. She says Hamas is legitimate, Israel is the aggressor. Y está diciendo que Hamas es bien legítimo, que no tiene problemas, pero que Israel son los terroristas. What are you smoking? ¿Qué estás fumando, mujer? If you are smoking pot, get away from it. Si estás fumando drogas o hierba, deja eso. Who tried to kill an Israeli this week with a knife? ¿Quién fue que intentó de matar a una israelita con And un it's all cuchillo? on video, people. Israel is like got cameras everywhere. Y todo eso está en videos porque Israel tiene cámaras en todas partes. And she said at the bottom there, the underlined part, evangelicals are kissing Israel's buttocks. Y estaba diciendo que los evangélicos estaban besando el trasero de los israelitas. She didn't use the word buttocks, though. Going on to the next story now. Please pay attention. Por favor, preste mucha atención. There are things happening that you got to be ready for what's about to happen. Ustedes tienen que, hay cosas que están a punto de acontecer, ustedes tienen que prepararse para lo que viene. In the first prophecy, everybody, En esta primera profecía, Yeshua says in Revelation chapter 6, verse 8, Yeshua ya dijo en Apocalipsis 6, verso 8, there's going to be war, famines, and plagues. que va a haber guerra, hambruna y plagas. We're going to focus on plagues for a moment. Nos vamos a enfocar en lo que son las plagas. por There was a ahora. thing in the Middle Ages called the bubonic plague. Hubo una plaga en el tiempo de oscuro que se llamó Pay la plaga attention. negra. Now, how do you know that you might have the plague? ¿Cómo sabrías que tienes la plaga? You have fever, Daría fiebre, headache, dolor de cabezas chills. y te sentirías escalofríos So basically, you got the flu. y prácticamente tendrías una fiebre Okay, o la you gripe. have flu symptoms, Te darían unos síntomas de gripe which turns into the plague, and it killed millions and millions of people. que se tornaría en una plaga y matarías miles de personas. Now, why are we talking about the bubonic plague? ¿Por qué estamos hablando de la plaga bubónica? Yesterday, Porque ayer 12 passengers coming from Europe 12 pasajeros que venían desde Europa on an airplane en un avión that landed in Philadelphia. y eso aterrizó allá en They Filadelfia quarantined all 250 passengers. y pusieron en cuarentena a estos 250 pasajeros. The government mass casualty team was called to the airport. Y este grupo médico llamó Yeah. al aeropuerto Uh-huh. They quarantined 250 people. y ellos pusieron en cuarentena a estas 250 They- personas. They found out that 12 had flu-like symptoms on the airplane. Y se dieron cuenta que habían 12 personas de este grupo que tenían estos síntomas de esta fiebre, de Now, esta gripe. that's yesterday. Eso fue el día de ayer. Going on to the next slide. The Ujú. day before, El día de antes de ayer, an airplane coming from the United Arab Emirates, a Muslim country, un avión que venía de este país árabe, un país musulmán, they quarantined the 500 passengers. ellos pusieron en cuarentena a estos 100 pasajeros. The government was called to JFK Eso- also. Esos eran 500 pasajeros y ellos llamaron a esas personas. 100 of those people felt flu-like symptoms. Pero 100 de esos 500 personas sentían estos mismos síntomas de fiebre y gripe. What have I been telling you for a year or 2 years now? Que le he estado diciendo de alrededor de 2 años. ya. How do you start a worldwide pandemic? ¿Cómo es que comienzas una pandemia You have somebody with the plague on an airplane. y es poniendo una persona con una enfermedad en un avión? They travel from the Middle East to Europe. Si viaja de Medio Oriente hacia Europa,
And then they get everybody sick on that airplane. Y en ese avión ya contaminaría o infectaría a Because remember, in todos. airplanes, you can't open the window. Porque recuerden que en un avión no puedes abrir las ventanas. The air is recycled, so the virus is in the airplane. Esa área es reciclado, así que el virus se quedaría en el avión. Now, if you study the plague and how it works. Tienes que estudiar las plagas y cómo funcionan. Make sure you have the purest frankincense and myrrh. Asegúrese que tiene usted puro mirra e incienso. During the Middle Ages, the people that had frankincense and myrrh on their hands and their face Las did not die. En el tiempo, en la Edad Media, las personas que no se contaminaron ni se infectaron tenían incienso y mirra en sus manos y la boca. This may be nothing, but coincidence is not a kosher word. Quizás no sea nada, pero realmente las coincidencias no son cosas kosher. Going on to the next news story, the next prophecy, you're going to be hated for following God. Y en esa otra profecía usted va a ser odiado por seguir a Dios. Going on to the news story about this one. In Belgium, En Bélgica they had a television station reading the Bible. tuvieron una estación de televisión leyendo la Biblia, And they don't want the Bible read on television anymore. pero ya el país no quiere más que se lea la Biblia en televisión, Because they read the book of Ephesians, chapter 5, verses 22 to 33, porque ellos estaban leyendo en Efesios 5, verso 22 hasta el 33, where it said wives to be submissive to their husbands. donde dice que las esposas tienen que estar sumisas a sus maridos. So they said, this is an old book and we don't follow it. Ellos dicen, eso es un libro viejo y no seguimos esto. No, it's not an old book, it's called the Bible. No es un libro viejo, se llama la Biblia. It's the oldest book in the world. Realmente es el más antiguo del mundo. Okay, going on to the next news story. Another reason to homeschool your kids. Otro motivo para usted hacer educación en If you casa. have children in the public school, you really should not. Si usted tiene niños en la escuela pública, no debería de tenerlos ahí. Because you don't know who is teaching your children. Porque usted no sabe quién está enseñando a sus hijos. In Chicago, Esto fue en Chicago, in the Chicago's public school system, en el sistema público de educación en Chicago. they had 266 employees fail the background check. Ellos tuvieron unos 266 empleados que no pasaron este examen de antecedentes. Now why did they fail? ¿Cómo fue que ellos no pasaron esta These prueba? people were violent against other people, Estas personas eran violentas a otras personas, sexual misconduct, también tenían mala conducta sexual, drug activity. también tenían problemas con las drogas. This is what you want your kids involved in, parents? ¿De eso es lo que usted quiere que sus hijos estén envueltos? Going on to the next news story. In the end of days, Isaiah 5, verse 20, evil will be called good and good will be called evil. Al final de los tiempos, en Isaías 5:20, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Well, let's take a look at this news story. Whoops. Hit the button too many times. Okay. Satanism has exploded in America. El satanismo ha crecido explosivamente en Estados Unidos. There are satanic churches, and we're not talking about the Catholics. Y hay iglesias satánicas y no estamos hablando del catolicismo. Okay, this is an actual church of Satan. Estos son iglesias dedicadas a Satanás. They're opening up all over America. Se están abriendo en todas partes en Estados Unidos. There is one church in Oklahoma City called the Church of Ariman. Y hay una iglesia que está en Oklahoma y se llama esa iglesia de Ariman, That does actual sacrifices to the devil. que actualmente hacen sacrificios al demonio. And the churches are losing people except for us. Y las iglesias están perdiendo personas y esas personas, excepto por nosotros. Going on to the next news story. Romans chapter 1 verse 24, the Lord talks about homosexuality. Y en Romanos 1:24 el Señor habla de la homosexualidad. Going on to the news story. Too fast. India this week legalized homosexual marriage. Y en la India en esa semana legalizaron el matrimonio homosexual. Okay, that's not a good thing. Eso no es bueno. So what we try to teach is
purity between one man and one woman in marriage. Tratamos de enseñar es la pureza en la relación de un hombre y una mujer. That is now hate speech in India. Ahora ya eso es un tema de odio allá en la India. Going on to the next news story. In Deuteronomy 28, verse 49 and 50, God talks about the Muslims. En Deuteronomio 28, 49, 50, el Señor habla de los musulmanes. About not being good people. Ni no siendo buenas personas. Now this is right out of the Nazi Germany. Y eso es viene directamente de una nazi alemana. Now in Germany, En Alemania, the way that all the Germans could kill the Jews de la forma de que todos los alemanes eliminaron los judíos, Hitler said, don't think of them as humans. fue diciendo no piensen que ellos son como humanos. Think of the Jews as animals. Piensen que los judíos son animales. This happened this week Esto aconteció en esta on semana. MSNBC. En esta MSNBC. MSNBC, These two women were preaching Islam on that station. dos mujeres estaban predicando el islamismo en esta estación de radio televisión. This person, Linda Sarsauer, Y esa persona se llama Linda Sarsauer. said, don't treat the Israelis as if they're humans. Ella dijo, no traten a los israelitas como humanos. When you can say this, that's talking about genocide. Cuando estás hablando de eso, estás mencionando o refiriéndote a un genocidio. So if you don't think things are happening, people, you got another thing coming. Si no crees que las cosas están pasando, entonces tienes otra cosa aconteciendo. Okay, I think that's the last story for today. Y esa es la última noticia por el día Almost de hoy. 4,000 of you are out there. Almost 5,000 of you are out there. Casi unos 500 personas de ustedes allá afuera. You need to hit the donate button. Necesitas presionar el botón de You're donar. saying, where is it? Dirías ahí, ¿dónde está el botón? Open up another tab in your web browser. Abre otra ventana de tu buscador. Go to bgmctv.org Puedes ver eso en BGMC and hit the doggone donate y button. presiona el botón de donar. Because we got a lot of subscribers, but not a lot of donators. Tenemos muchas personas suscritas, pero no muchos donando. If you are getting blessed by this ministry, Si estás sintiendo que eres bendecido por ese then ministerio, please donate in accordance with God's word. entonces por favor puedes donar de acuerdo a las palabras. Does God Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.